Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, pues aquí estoy para hablar de hacer la videocrítica de uno de los estrenos más esperados del año, que es el de la película Top Gun Maverick, que en mi opinión es más que una secuela. Como sabéis, como siempre antes, el aviso clásico, primero que esto es un vídeo de la revista Acción en papel, un mensual, en kiosco lo podéis conseguir, Acción en papel, Acción Cine, también Acción Televisión, y que es una revista pues de información, reportajes, entrevistas y también coleccionables. Pues por ejemplo aquí tenemos pues por citar un ejemplo, pues tenemos un director, Stanley Kramer, uno de los artículos coleccionables que llevamos en cada mes, pues hablando un poco de las películas de Stanley Kramer y demás, ¿no? Y de la aportación de Stanley Kramer. Podéis conseguir la revista, como digo, en el kiosco, en la dirección que os van a suministrar aquí. Segundo aviso, que este es un vídeo con spoilers. Yo voy a avisar los spoilers, todavía no los voy a hacer, así que aquí estamos en territorio sin spoiler todavía. Todavía no estamos en zona de peligro, citando uno de los temas musicales que acompaña a la película, Top Gun Maverick, y que además de spoiler, pues bueno, yo os avisaré cuando lleguemos a ese territorio, y que nada más, que si os gusta el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros al canal, donde además tenemos una sección premium. Dicho todo esto, mejor película que su antecesora, mejor película que la original, que Top Gun, pero vamos, con diferencia. Un alarde técnico de filmación impresionante que no vemos con tanta facilidad como creemos, porque aquí hay el efecto especial que tiene que haber, pero lo que sí que hay es mucho esfuerzo para recrear con verosimilitud lo que son los vuelos de los propios pilotos y de los actores que interpretan a esos pilotos, que han estado en cabina y que han hecho un esfuerzo para interpretar esos papeles en las condiciones más cercanas a la de los auténticos pilotos que vuelan. Lo han hecho en vuelo y demás. Por supuesto, el propio Tom Cruise, ya sabemos que con Tom Cruise digamos que la realidad siempre está muy presente en sus películas, aunque sean películas de corte pues de aventuras y demás como esta, que es una excelente cita con el cine de aventuras. Que otra cosa que a mí me ha interesado, más allá de la virtud que pueda tener, como tuvo en su momento la película Top Gun, para estimular las profesiones de interesados en ser pilotos y demás, como tuvo la película original, más allá de eso, no es una película de propaganda bélica. Hay que decir que este proyecto es muy anterior a todo lo que está pasando ahora, no nos confundamos. Creo que es una película que tiene el acierto de hacer que prime la aventura sobre cualquier tipo de intento de hacer un cine bélico. Evidentemente podríamos instalarla en el cine bélico sin dificultad, pues porque son unos pilotos de combate que tienen que realizar una misión contra un enemigo determinado. Cine bélico, porque hay un proceso de fase de entrenamiento de esos pilotos propio del cine bélico. Es decir, lo que hace Top Gun Maverick es coger las claves del cine bélico, incluso homenajeándolas de manera muy hábil, pero creo que su verdadera alma es cine de aventuras, o por lo menos esa es la impresión que me ha producido a mí. Y cuando digo esto, también quiero citar, por ejemplo, esos referentes que están manejándose en la película. Para mí un referente inevitable, que es Solo los ángeles tienen alas, de Howard Hawks, que es una película de pilotos, pero pilotos que llevan correo de aventuras. Tienen que realizar una misión difícil, por no decir casi imposible o casi suicida, como ocurre aquí. Otros referentes, pues hombre, todo el tercer acto de la película de Top Gun Maverick inevitablemente recuerda mucho, con mucha habilidad y muy bien sacado adelante, pues momentos que están presentes en clásicos como Los cañones de Navarón o incluso Star Wars, si me apura, en su fase de película bélica, porque Star Wars también tiene su parte de película bélica, pero es lo mismo, es decir, cogen claves del cine bélico para trasladarlos a otro género. Creo que aquí es interesante destacar esto,
porque creo que el éxito y una de las virtudes de Top Gun Maverick es manejarse como un cine de aventuras con una fluidez absoluta, con una fluidez realmente sorprendente en cuanto a narración y demás. Es una película que te engancha, aunque no tengas ningún interés en alistarte a ningún sitio, ni tengas ningún instinto bélico determinado. Es una muy buena película de aventuras. Para mí va a entrar en la lista en mi lista de las mejores del año, porque lo que admiro más de la película, lo que más me llama la atención, es cómo han sabido hacer un homenaje al cine clásico. Y además de hacer ese homenaje al cine clásico, hacer un homenaje al lenguaje del cine clásico. Y el cine clásico de ocio, evasión, esparcimiento, de diversión, lo que es el alma del cine de aventuras. Ese cine clásico tenía una cualidad que creo que comparte plenamente Top Gun Maverick, que es, eran películas que de cara al espectador la historia fluía y se manejaba de una manera aparentemente muy sencilla, con poco retruéca, ¿no?, de carácter psicológico, espiritual y demás. No, los personajes están muy claros, los retos de los personajes están muy claros, son interesantes. Ahora vamos a ver que hay dos temas curiosos en Top Gun Maverick de contenido que está muy bien, pero eran películas aparentemente muy sencillas, pero con una elaboración muy compleja, y eso es exactamente lo que ha ocurrido con Top Gun Maverick. El despliegue de técnica, de filmación que hay en esta película ya es suficientemente encomiable, llega a techo. Pero claro, si eso solo fuera, digamos, todo el contenido, pues diríamos, vale, pues está muy bien, en la secuencia de acción es un despliegue técnico, un despliegue de tecnología y de filmación y de esfuerzo en la filmación titánico, casi, para sacar adelante estas escenas de combate en el aire y demás, y de estos vuelos de los pilotos, superando claramente, como digo, a su antecesora. Pero es que además tiene un guión, y tiene un guión donde salen a la luz varios temas interesantes. Yo voy a aclarar aquí que creo que la secuencia paradigmática, no voy a hacer spoiler, esto no es un spoiler, es una pista, pero no es un spoiler. Creo que la secuencia paradigmática que define perfectamente el contenido de la película está en la entrevista en una de esas secuencias que parecen muy sencillas, pero que son de elaboración mucho más compleja y mucho más esforzada, ¿no? Que parece muy sencilla, que es el encuentro, la entrevista del personaje de Tom Cruise, Maverick, con el personaje, con Ice, el personaje de Val Kilmer. Ese encuentro de estos dos personajes presentes en la primera película, con una clave de antagonismo que solucionaban y demás, pero con un antagonismo que tiene una evolución. Es interesante cómo en una sola secuencia te explican cómo ha evolucionado toda la relación de estos dos personajes. Creo que es una secuencia paradigmática que define perfectamente, que además define todo en la clave clásico, todo lo que contiene esa secuencia antes y después del encuentro, pues te da una clave de ese cine clásico del que hablaba antes, ¿no? Cómo le das la información al espectador para que el espectador esté constantemente metido dentro de la película, ¿no? Una de las cosas que tiene esta película es que no puedes salir de su corriente narrativa porque te tiene atrapado completamente, ¿no? De una manera muy sencilla, aparentemente muy sencilla, pero en realidad de una elaboración muy compleja. Esa elaboración viene de guión. Digo que creo que esa es la secuencia paradigmática porque creo que es la que define perfectamente, resume y define todo lo que se está trajinando, todo lo que se está tratando en torno al personaje protagonista y lo que es el tema de la película. En una película que hay varios temas, como por ejemplo el tema como temas muy actuales, que además lo bueno es que son de carácter, si se quiere, más universal desde un punto de vista laboral. Es decir, aquí no te están hablando de llegas a cierta edad y en el ejército parece que te ponen a un lado, te retiran, te obligan a retirarte y demás, que es uno de los temas de la película. Eso puede pasar en cualquier empresa, le puede pasar a cualquier fulano o a cualquier persona que esté trabajando en una gran empresa. Es decir, que cumple cierta edad y te puedan empezar a echar un poco al rincón de los callaos, por decirlo así, ¿no? El tema de prescindir de talentos antes de tiempo y justo cuando pueden dar lo mejor de sí por la experiencia que tienen y demás. Eso es uno de los temas. Otro de los temas es el tema de la obsolescencia vinculado a este otro que hemos comentado, ¿no? El tema de que está planteado con esa
esa especie de personaje de arranque que tiene Harris, que interpreta Harris en lo que podríamos llamar el prólogo de la película, y que resume absolutamente este contenido que digo de pilotos humanos sustituidos por drones. Esto es el tema, el hombre sustituido por la máquina. Pero estos son las pinceladas y demás. Bajo todo eso, para mí está el tema central del pasar página, del superar el pasado. Y ahí es donde sale la secuencia paradigmática de Tom Cruise con Val Kilmer, ¿no? Y digo todo esto para que se vea que hay un contenido detrás de todas esas absolutamente apabullantes y espectaculares secuencias de acción, de aventuras, que son las que te enganchan, ¿no? Y de todo ese proceso de familiaridad con los personajes y tal, pero sobre todo ese tratamiento clásico de la narración, que creo que tiene un territorio propio, que hace que Top Gun Maverick tenga su propio territorio dentro de todo el cine de acción, y que me alegra que se recupere ese cine de acción que simplemente quiere abordar estos temas, pero abordarlos desde una clave de entretener esencialmente al espectador. Es decir, y después me agrada que los personajes no estén lloriqueando por las esquinas constantemente, ¿no? Sino que, a ver, vuelve el héroe, ¿de acuerdo? Vuelven los héroes clásicos. Y no voy a entrar en más charcos en ese sentido, pero vuelve el héroe clásico, el héroe y la heroína, porque también hay un piloto y demás, mujer dentro del grupo. Vuelven los héroes y las heroínas clásicos sin complejidades psicológicas y torturas y estar hechos polvo. No. Los personajes tienen un conflicto, pero ¿cómo se resuelve ese conflicto? No es tirando por los suelos al personaje y poniéndole a lloriquear por las esquinas. Me parece que eso es interesante porque hay que levantar un poquito la moral del personal, ¿de acuerdo? Llegados hasta el punto, rápidamente, territorio, spoilers. A partir de aquí van spoilers, ¿vale? El papel de Val Kilmer. ¿Cómo está tratado el papel de Val Kilmer con esa idea recurrente? Digo que ya estamos en territorio spoiler. Esa idea recurrente de la muerte. La importancia que tiene la idea de la muerte. Del pasado enfrentados al futuro. El pasado en la muerte del personaje de Rooster, del personaje de Rooster, de uno de los jóvenes pilotos, al cual pues el personaje de Maverick ha querido hacerle un poco de padre, pero de una manera equivocada. Como los miedos que están tan presentes en nuestra sociedad con todo lo que está pasando, los miedos pueden hacer que de alguna manera ahoguemos a las nuevas generaciones. Que tiene que haber una generación de relevo. Ojo, he dicho esto de pilotos humanos sustituidos por máquinas, pero también este tema de la obsolescencia programada. Esta obsolescencia de la gente, esta obsolescencia de los veteranos, no quiere decir que se renuncie a la generación de relevo. La película habla y defiende ese relevo. O sea, en ese sentido es muy equilibrada. Y después el despliegue de guión que tiene, cuando citaba antes los cañones de Navarón, es la operación final, es el prólogo de los cañones de Navarón, del intento de bombardeo imposible de unos cañones en una isla. Lo tenemos aquí algo parecido. La habilidad para no decir quién es el enemigo ni dónde está el enemigo, no se define, no se señala un país concreto, es el antagonista. Y después como el propio antagonismo parte del interior de los propios personajes. O sea, el verdadero antagonista de Maverick es el propio Maverick, que no es capaz de pasar página. El verdadero antagonista de Rooster es el propio Rooster, que no es capaz de pasar página. Y ahí está el personaje de Val Kilmer. Por eso decía que esa secuencia es paradigmática, en mi opinión, para equilibrar, digamos, esa situación, ¿no? Y después, como decía, el guión, el papel de Jennifer Connelly, que es un papel muy breve, que podría estar un poco más alargado, cierto es, pero que da mucho juego con el juego, esa idea de cómo plantea una historia sentimental, emocional, sin hacer que se convierta en un lastre para toda la parte de aventura, que eso es algo esencial en este tipo de producto, en este tipo de película, que no frene. En ningún caso el romance está ahí, pero se mantiene de una manera adulta, madura y muy elegante, muy bien planteada, con los personajes, merced sobre todo a los actores. El reparto que tiene la película, ya digo, Ed Harris defiende una tesis, un planteamiento en muy poco tiempo de metraje, solo en el prólogo, y la defiende el tío y lo clava. Estos actores, esta presencia de los actores, como los actores habitan el personaje, y en eso nadie mejor que Tom Cruise. Creo que es una de las mejores películas de Tom Cruise, una de las mejores, y creo que es una de las mejores películas de este año, es una de las mejores que vamos a ver este año, esa es la opinión. Y en cuanto a ese ataque final, pues es el ataque final
de las salas X, de los pilotos rebeldes, a la primera estrella de la muerte en Star Wars. O sea, ese es el nivel de aventura que estamos manejando, ¿no? Y una película tremendamente entretenida, fluida, elegante, muy elegante, y que hace homenaje a la original, pero superándola en todos los territorios, en todos los terrenos, en todos los conceptos y demás. Para mí es una muy buena película y totalmente recomendable como un producto, pues es eso, de evasión, esparcimiento, entretenimiento, un poco el cine que también en cierto modo empezamos a necesitar, sin héroes llorones, llorones y maltratados, ¿de acuerdo? Que tengan conflicto y que lo solucionen. Lo dejamos aquí, hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.